Muy buenas tardes. Volvemos nuevamente a darle continuidad a nuestros estudios. Pongan atención a la secuencia que llevamos de estas clases que van a orientarnos en el sentido de llegar con la comprensión del enigma mismo de nuestra propia existencia. Hemos estado estudiando los orígenes de este mundo, las necesidades que los dioses solares tuvieron de hacer ciertos movimientos para que se estableciera, y eso dio origen a una naturaleza secundaria psíquica que le dio forma al yo psicológico, con su consecuencia nefasta de atrapar a la conciencia édnica dentro de sí mismo. Ahora entonces surge el descenso de la vida, de la cuarta coordenada a este mundo, dijéramos material entre comillas. Caemos entonces en el mundo de los sentidos, en un mundo que está relacionado específicamente con la mente sensorial, donde se capta definitivamente lo que es las impresiones pregrabadas en nuestro aparato psíquico. Eso vamos a estudiar ahora. Nos dice que el planeta Tierra fue condicionado para ser habitado por la humanidad en la región tridimensional. La expulsión de Adán y Eva, según el Génesis bíblico, simboliza el paso de la vida de la cuarta coordenada de la naturaleza hacia el mundo sensorial, hacia el mundo de los sentidos. O sea, la vida en el planeta Tierra se desarrolla fuera de la cuarta dimensión, conocida como el Edén. Los sentidos físicos que poseen nuestros cuerpos solo pueden percibir las formas tridimensionales de la naturaleza. Ciertas frecuencias vibratorias de toda la creación es lo que puede percibir nuestros cinco sentidos. Ciertas frecuencias vibratorias que son muy escasas en relación con toda la gran realidad existente en el universo. Vamos a recordar un poco de las clases anteriores y cómo definitivamente las jerarquías solares tomaron decisiones bien estratégicas para que se cristalizara la vida en este planeta. Dice que los dioses solares regentes de la evolución planetaria resolvieron tomar medidas cósmicas drásticas para evitar la desilusión total del género humano. Esto ocurría precisamente en el Edén, porque la razón instintiva alcanzaba a percibir hacia dónde los iban a enviar, a convertirlos en simples máquinas, en simples robots psicológicos para darle vida a este planeta. Dice, fue necesario alterar la anatomía en la humana especie de la Lemuria, anexando un órgano conectado a la médula espinal de la humana especie. Vuelvo a repetir. Con el fin de multiplicar la energía cósmica que desciende hacia el interior del planeta. Al darle el órgano anexo a la humanidad, el tipo de energía transformada se hizo demasiado lunar, nos explica el maestro, y pudo estabilizar la corteza geológica de nuestro mundo, pero al mismo tiempo provocó un elemento psíquico ilusorio. Así fue como vino a quedar en nuestra naturaleza una segunda naturaleza de tipo sumergido, animal, y la conciencia, es obvio, quedó enfrascada en esa segunda naturaleza, quedó bajo el poder hipnótico de la serpiente tentadora del Edén. Ese poder hipnótico, esa fuerza psíquica, es el yo psicológico, el yo pluralizado, nuestra psique, ¿verdad? Entonces, tenemos ya el origen y la causa de todos nuestros infinitas contradicciones internas, y que es un problema eminentemente psíquico, eminentemente psicológico. Entonces queda, dijéramos, las malas consecuencias de ese órgano ilusorio que se le anexó a la humanidad quedan en nuestra mente, en nuestro aparato psíquico alterado, y que, que hace pues el efecto hipnotizador sobre nuestra vida.
Y dice, el hipnotizador controla la mente. El yo se introdujo en la mente, en el subconsciente del cerebro humano, con sus propios fluidos hipnóticos. Entonces, desde ese instante quedamos bajo su control, es decir, quedamos esclavizados por el yo psicológico. La humanidad terrestre es una humanidad anormal, dice el maestro, desequilibrada. El aparato psíquico de los terrícolas está alterado. Fue adulterado desde la caída del Edén. Comprenderlo es de urgente necesidad. Es de urgente necesidad, queridos hermanos y hermanas. Todo el problema es psíquico, es psicológico, fundamentalmente. Si uno cambia totalmente su forma de pensar, si los cambios los realiza en su psicología muy particular, lo demás va cambiando, cae por su peso definitivamente. El yo, pues, es la ilusión instalada en el aparato psíquico. Vivimos bajo una falsa percepción de la realidad que no tiene nada que ver con lo que existe realmente en el universo sideral. El yo pluralizado proyecta sus sueños y fantasías en el escenario de la vida, en su tiempo y en su espacio. Y aquí definitivamente debemos nosotros hacer la reflexión muy puntual. Nuestros cuerpos no son más que instrumentos o vehículos de manifestación de esas fuerzas psíquicas. Por eso los tibetanos le llamaron agregados psíquicos. Son agregados a nuestra psique, ¿verdad? Entonces, servimos nuestros cuerpos de vehículo de manifestación de esa serie de agregados psíquicos que vienen a manifestarse en este mundo de fantasía dentro de su tiempo y de su espacio. Ahí estamos, ¿no? Dentro de su tiempo y su espacio. Así que no somos más que esa maquinita proyectora que está relacionado con un mundo interior y que proyecta las cosas de lo interno en un mundo exterior. Pero como el maestro lo sintetiza en esa frase, no existe tal cosa como la vida externa, no existe. Pero bueno, aquí viene lo de nosotros, cómo podemos aceptar o comprender semejante afirmación. La vida de cada uno de nosotros en particular es una película viviente y al morir nos la llevamos a la eternidad. Es una película, la estamos proyectando. Por favor, pongan atención a esto. Porque si no, ustedes ni comprenden que le llaman karma a un problema. Pues nosotros de que nacemos somos criaturas dentro del karma. Nuestra vida es karma, en movimiento totalmente. Y venimos a proyectar todos los eventos, que todo lo que vivimos está previamente instalado en nuestro aparato psíquico antes de que podamos caminar. Y cada uno de nos lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. Y ese es el fundamento del karma, a través de la ley del retorno y recurrencia. La conciencia es otra cosa, porque la conciencia está en una órbita más allá del tiempo y del espacio. En el tiempo y en el espacio se proyecta el sueño, se proyecta la ilusión de la vida, se proyecta toda la película pregrabada. Nosotros somos criaturas pregrabadas. Y es cuando nacemos en este mundo con un cuerpo físico tiernito, pues ya tenemos el rollo instalado así definitivamente para venirlo a proyectar a este mundo sensorial. Y para eso le instalan al cuerpo físico 5 sentidos, para que esté definitivamente mm, enviando ese tipo de sensaciones al cerebro y ahí entonces una serie de procesos de edición le dan forma a un mundo como este. El hombre máquina ni siquiera sospecha la razón por la que fue creado, dice el venerable. ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿De dónde viene y para dónde va? Etcétera. Es pues el cuerpo físico no es más que un robot orgánico
con memoria y vitalidad, que son esos aspectos, eso de la memoria y la vitalidad. La vitalidad es porque tenemos un cuerpo vital, etérico, que es el que lo hace que esté vivo, el cuerpo físico, el vehículo. Y memoria, pues, es la cuestión de los archivos de la mente. Pero veamos entonces cómo esta mente, esta vida nuestra es proyectada dentro de un escenario sensorial. De la vida de cada uno de nosotros con todos sus tiempos es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Es la misma, modificada de alguna manera con nuestras malas acciones de esta existencia o las buenas acciones que hagamos en esta existencia, se modifica un poquito. La vida de cada uno de nosotros en particular es una película viviente. Repito que al morir nos la llevamos a la eternidad. ¿Qué sucede cuando entonces perdemos el cuerpo físico? Cuando se termina el tiempo de que estos valores se manifiesten en este mundo tridimensional, entonces viene lo que se le llama muerte o desencarnación. Entonces la vida se enrolla como si fuese llevar la cinta hacia el punto de partida para luego en los 3 días del juicio que se hace ante los señores de la ley, entonces ponen la USB que uno lleva con su vida y se le empiezan a proyectar. Y ahí va, acciones malas a un platillo, acciones buenas para el otro. Y luego la suma y resta de quebrados de esas, los fracciones y todo eso, sale en nuestra próxima existencia. Ya. Cada uno de nosotros lleva esa película, obviamente, y la vuelve a traer. Retorna y lo vuelven a conectar, le dan play y volvemos a existir. ¿Y cómo comienza la película? Como siendo niño. Cada uno entonces recuerde entonces cómo fue su infancia. Y entonces comienza su película ahí. Y todos los seres que aparecen, sus hermanitos, sus papás, sus mamás, sus abuelos, todo eso es parte de la película, personajes de su propia película. ¿Ah? Entonces, esto nos trae a ir, dijéramos, comprendiendo, introduciéndonos a esta vida, a la comprensión o al estudio de esta vida. Dice, vivimos entonces en un mundo que ya está impreso. ¿Por qué entonces vamos a temas de la transformación de las impresiones? Porque las impresiones ya están impresas en nuestro interior, vale, repito, en el aparato psíquico. Están pregrabadas todas las escenas que se ha de vivir en lo que se llama vida particular. Las impresiones son interiores, por lo tanto todos los objetos y cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones. Por favor, reflexionen y estudien la obra del maestro. Estamos en tiempos muy difíciles. Estudien porque urge que se comprenda el mundo que vivimos. Urge. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Y repite, el maestro con justa razón, Emmanuel Kant dijo que lo exterior es lo interior, porque de adentro vienen entonces las escenas que nos toca vivir, los personajes con quienes tenemos que convivir, las escenas bonitas o feas que nos toca vivir con determinado tipo de personas. Eso ya está grabado. No podemos evitar chocar y encontrarnos con determinados personajes. Lo que sí se puede evitar es el tipo de reacciones que nosotros tengamos ante esas imágenes pregrabadas dentro de nosotros. Nuestra vida es una serie sucesiva de impresiones. Es como lo que estamos viendo aquí, pero si este es un video, ¿no? Un video, una película, que va pasando la escena de una escena y la otra. Pero esta es una escena donde los cambios de cuadros no se perciben como en el cine y como en la televisión. La sucesiva de impresiones que proyectamos en la pantalla de nuestra existencia, dice, como una película viviente. Eso es esa es nuestra vida.
una proyección que ya tenemos instalado ahí. Necesitamos, dice el venerable, salir de este fango en que nos encontramos. Necesitamos de verdad cambiar radicalmente. Y esto solamente sería posible si nosotros apelamos a los poderes trascendentales y trascendentes del trabajo interior, que hacia eso vamos. Si hemos venido diciendo que lo único que piden los maestros solares como requisito para ser del pueblo escogido es que trabaje sobre sí mismo, que trabaje interiormente. Por eso estamos tratando de comprender esto. Y dice, apelar a los poderes trascendentales y trascendentes del trabajo interior, observar su película, observar su sueño, comprender eso, para que entonces podamos nosotros eh, y observar lo que ya vivimos de la película y estar atentos a lo que nos falta. Acuérdese que en el tiempo es aquí cunas y allá sepulturas. No nos queda otro remedio para el cuerpo físico. El espacio nosotros lo vamos ahí en cada desplazamiento que hacemos. Vivimos en ese círculo vicioso de tiempo y espacio, definitivamente. Así que, bueno, necesitamos una reflexión mucho más, pero mucho más profunda sobre nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Entonces, para aprender a vivir intensamente y con inteligencia, esto que es el mundo físico donde nosotros estamos. Dice el maestro en Tarot y Cábala que el mundo físico es el valle de amarguras, el reino de Malkut, el reino del Samsara. Ese es el karma, ese es el destino. No hay por qué perderse en las palabras. Reino del Samsara. Nosotros estamos ahí sometidos a eso. La rueda del Samsara gira incesantemente y el ego va y viene, desencarna y retorna, siempre sufriendo, siempre buscando sin hallar. El arcano 10 de la rueda de la retribución es terrible y todo el mundo es esclavo de esa rueda fatal de los siglos. El ego es el que va, cambia cuerpo, deja un cuerpo, le dan el otro hasta que cumple sus 108 oportunidades. Y entonces está cambiando. A veces es un cuerpo masculino, a veces es un cuerpo femenino. Depende del haber de la ley. Ya. Esa es la tragedia del arcano 10 de la cábala, de la rueda fatal del destino, la rueda del samsara, la vida común. Vamos a recordar un poquito este tema de estas leyes, ¿no? De evolución, involución, que eso se da definitivamente al terminar las 108 existencias, los 108 cuerpos que podemos desarrollar. Mientras tengamos el cuerpo, nosotros estamos metidos en este círculo de retornos y recurrencias, de nacimientos y de muerte. Pero la película es la misma. Fue la película particular que se expresa o que se proyecta en el escenario sensorial del mundo. Eso es fácil de comprenderlo con una pequeña reflexión. Cada uno de nosotros tiene su propia película. Cada uno de nosotros sale de aquí y cada uno entonces va por su lado, eso, va proyectando hacia donde tiene punto de operaciones, su casa o el trabajo, etcétera. Cada uno es diferente, es diferente. Así pues, esto, conocido como el samsara, significa en sánscrito, la antigua lengua de los brahmanes, la imparable rueda de la vida. No hay más que explicar, la imparable rueda de la vida. La rueda del destino, es fundamento entonces de la ley del karma. La rueda fatal del movimiento kármico nos conduce a través de los siglos hasta el estado mineral. Evolucionamos y llegamos al estado mineral dentro de las entrañas del planeta Tierra.
para ser purificado, para ser limpiado por las fuerzas centrífugas de la naturaleza. Allí es purificado, elimina el yo, muere el yo. Es la región de la muerte segunda. Y aquí podemos entonces ampliar lo que estamos hablando apoyado con los elementos y el estudio que el maestro nos da en el Tarot y Cábala. La vida, el alma, desciende desde el absoluto solar por voluntad del Padre que mora en secreto y baja y lo hace descender hasta esta región de vida, de la Insop Aur. Entra entonces en la región del Padre, de Keter, y desciende hacia el mundo creado. Cuando llega entonces al mundo de la región física, señalado ahí, entonces este es como una interfase, ¿no? De aquí las almas podrían ascender a través de una revolución interior, psicológica, o descender cuantas veces sea al reino mineral sumergido para ser purificado. Así que nuestro cuerpo se encarna el 3% de la conciencia del ser, con la misión de despertar plenamente para regresar al hogar solar. Esa es la misión. Pero la fascinación de los sentidos físicos atrapa a la conciencia, impidiéndole despertar y sometiéndola a la rueda fatal del destino en las regiones inferiores de la naturaleza. Es lo que le llama infierno. En Cábala, esas regiones son la región de los clifos, que son la sombra de los sepirotes, proyectados hacia el fondo mismo de la tierra. Aquí, pues, en para el plano físico, pues tenemos el vehículo de manifestación, que es el que sería, el maestro le llama cuerpos planetarios, ¿no? El cuerpo que necesitamos para eso. Y para habitar en este mundo de dualismo, el mundo sensorial. Les recuerdo también, para que nos ubiquemos, que el proceso ilusorio de nuestra querida humanidad terrícola fue definitivamente una necesidad para establecer dijéramos, el descenso adecuado de las energías cósmicas hacia el planeta Tierra. Entonces crearon una corteza terrestre que se solidificó con elementos psíquicos de la humanidad. ¿Y por qué? Porque les recuerdo que nos pusieron un órgano anexo que transmitía esta fuerza. Entonces la humanidad se convierte en un procesador de alimentos, y no solo la humanidad, sino que los vegetales, los animales también. Es definitivamente transforman la energía cósmica a través de nuestros cuerpos y la transmitimos al centro y al interior de la Tierra para que el planeta Tierra reciba su alimento. Eso es todo. Y por eso no necesitan a la Tierra como naturaleza, no le interesa que la humanidad se autorrealice. No, porque pierde entonces su comida. O sea, por eso es que cuando alguien intenta liberarse de esta fuerza de la naturaleza, cuando alguien intenta salir de control de la naturaleza, hay una fuerte oposición para que se levante las almas, para que se libere. Nos dice el venerable, nosotros los seres humanos somos simplemente máquinas por donde la energía cósmica debe pasar. Cada uno de nosotros recibe ciertas cargas de electricidad y de magnetismo que luego transforma inconscientemente y transmite automáticamente al interior del mismo, de la Tierra. Para eso existimos, para eso crearon esta humanidad. Claro, existe una opción de ser libres, existe una opción que comienza con conocer la verdad para luego ser libres. Pero ese es el trabajo interior del cual estamos hablando, que no es una cosa fácil. Este mundo ilusorio, este mundo de fantasía, fue creado entonces por la serpiente tentadora del Edén.
Ese tipo, las fuerzas luciféricas de aquellos tiempos, fue creado. Entonces, esta fuerza hipnótica de la naturaleza es activa, está activa de instante en instante y tiene un poder terrible sobre todos nosotros que existimos sobre la faz de la tierra. Todo. O sea, el mundo este es un diseño de la serpiente tentadora de León que nos conquistó, y ahí el cuentecito de la manzana y esto y todo lo otro que aparece en el Génesis, que ya lo estudiamos nosotros anteriormente. Es un mundo definitivamente de los procesos dualistas, y existe gracias a la sensorialidad, a que tenemos 5 sentidos del cuerpo para percibirlo, sentidos de percepción. ¿Qué perciben? Hidrógeno 48, es decir, la existencia en esa forma tan pesada como un hidrógeno de ese tipo. Vivimos pues en las dimensiones familiares del espacio y del tiempo, proyectando sueños y fantasías por medio de la mente sensorial y obviamente conectada a los 5 sentidos, por eso de la sensorial, donde se procesa, dijéramos, el sueño más común, el sueño más grosero, más materialista, porque existe el de la mente intermedia, que es de las creencias. Por las creencias no se ven, solo se ven las acciones de la gente. La ciencia ha hecho su esfuerzo en explicar esta irrealidad humana. Y por ejemplo, cito a este doctor Francisco Rubia, es un neurocientífico, autor de este libro que se llama El cerebro nos engaña. Ellos están limitados porque solo estudian lo que pueden ver y estudiar. Creen que es el cerebro el responsable de todo esto, pero no es el cerebro solo es un instrumento de los yoes y de la mente. Pero dicen ellos, el cerebro proyecta al mundo exterior lo que genera internamente y nos hace creer equivocadamente que todas esas cualidades secundarias tienen su origen allá afuera, es decir, lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, etcétera. En realidad, dice este doctor, quien ve, oye, huele, gusta y siente es el cerebro. Dice, pero vuelvo a decir, es relativamente cierto, porque el cerebro solo es un instrumento. El cerebro es como una computadora que tenemos instalada, que está procesando una serie de informaciones, pero a través de él existe toda una humanidad psicológica, que es lo que hemos estado estudiando. Y dice, los órganos de los sentidos son en lo que a esto respecta completamente neutrales. Luego, no existe un mundo exterior, sino varios mundos que dependen de cada uno del sujeto que percibe los diferentes estímulos que en él se encuentran. Y por eso esto que dice es diferente los mundos, por eso dicen que cada cabeza es un mundo, cada loco con su tema, y es obvio, somos diferentes y cada uno percibe sus cosas de una manera muy diferente. Así que bueno, uno puede estar viendo una cosa y otros pueden estar viendo otras muy diferentes. Eso depende de la percepción y de el elemento que esté al control de su máquina orgánica, de su máquina orgánica. Por eso el maestro le llama a los yoes elementos subjetivos de las percepciones, subjetivos. Nos hacen ver de una manera diferente. Que vivimos nosotros en un mundo obviamente que es energía. Entonces ve la relatividad de eso de la existencia de este mundo, de realidad que nosotros le llamamos realidad a este mundo. La manera en que la materia se presenta a nuestros sentidos y mente no es realmente tal cual es. La materia existe en una variedad de capas y se compone de una red de corrientes etéreas. Es obvio, esto existe gracias al éter y el cuerpo vital. Nosotros vivimos y nuestra vida se sostiene del cuerpo vital del planeta Tierra. Nuestro cuerpo se compone también de diversas capas de hilos de energía entretejidos como los hilos de algodón de diferentes consistencias y colores.
Al final, si alguien puede explicar claramente de que el mundo en realidad no existe, este mundo, son aquellos científicos de la física cuántica que han llegado a comprender esto. Y por eso ven la relación de los doctores en física cuántica y, y los monjes tibetanos, los monjes budistas. Hay sendos congresos que fusionan estas dos corrientes. Una eminentemente científica y la otra eminentemente espiritual. Pero ambos buscan lo mismo, demostrar que este mundo en realidad es maya, es ilusión, que no es cierto, no existe. Pero de eso nos vamos a encargar en este estudio que estamos realizando. Dicen ellos que este mundo es como un simulador que sería capaz de crear nuestra realidad y simular el curso de la humanidad por varias razones, desde puro hobby, desde la pura diversión hasta recrear momentos de la historia, dicen los científicos. Estudios científicos más recientes aseguran que la percepción del yo podría ser una ilusión del cerebro, ahí van con su cerebro, como una especie de alucinación similar a la producida por la droga LSD, una percepción distorsionada de la realidad con los ojos abiertos y cerrados. Y ese es nuestro sueño. Nos despertamos del primer estado de conciencia, dormidos en la noche, y caemos al segundo estado de inconsciencia, ya despiertos con los ojos abiertos, proyectando nuestro propio sueño, los sueños del yo. Y el maestro nos explica, dice, si no tuviéramos los sentidos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni boca para gustar los alimentos que ingiere nuestro organismo, pregunta, ¿existiría para nosotros eso que se llama mundo físico? No lo puedo tocar, no lo puedo oler, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar. Entonces, ¿qué? No existiría. Este mundo existe gracias a los sentidos físicos que captan esa información del hidrógeno 48 que se llama impresiones. Y volvemos, que estas impresiones están pregrabadas en nuestro interior. Dice, la vida nos llega en forma de impresiones y es ahí donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Ante todo, hay que comprender que no existe realmente la vida eterna, dice el maestro, mas todos creemos que lo físico es lo real. Todos. Y díganme si no. ¿Ah? Sí, el hipnotismo en que nosotros existimos es tan, pero tan profundo y tan grave que nosotros no podemos negar eso. No lo negamos. Algo espantosamente difícil de percibir la irrealidad de este mundo, tal como nosotros lo percibimos. Pero ¿qué pasa? Da la información el venerable. Y ahí comenzamos ya en materia más profunda. Las impresiones sensoriales externas son hidrógeno 48. Uno puede transmutar el hidrógeno 48 en 24 cuando uno aprende a controlar las reacciones meramente mecánicas en el trabajo. Está transmutando el 48 en 24. Pero hay otra cosa, que la técnica para poder transmutar esa información psíquica debe hacerse en presencia de la conciencia. Y por eso es que se le llama a la transformación de las impresiones el primer choque consciente, porque lo debe realizar la conciencia. Aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí una clave para transmutar el hidrógeno 48 en 24. Está fácil, está clarito. ¿Ya? Vencer a las tentaciones provenientes del mundo sensorial. Toda la información sensorial se convierte de hecho en un tipo de tentación.
del mundo físico. De ahí un sistema para convertir el hidrógeno 48 en 24, jamás reaccionar violentamente ante los impactos provenientes del mundo exterior. Jamás. Y eso implica no identificación plena. Pero si nosotros desarrollamos nuestros sueños y nuestras fantasías están ligadas estrechamente a este mundo. Entonces se necesita una acción verdaderamente revolucionaria, para poder, dijéramos, comprender cómo está diseñado este mundo y qué hacer, cómo rebelarse ante eso, cómo hacer la gran rebelión ante eso. Los hidrógenos, y los hidrógenos 48 es todo lo que los sentidos puedan percibir. Oímos, olemos, gustamos, vemos, todo lo que existe a nuestro alrededor y nosotros mismos, nuestro cuerpo también. Ya el cuerpo vital nuestro, el cuerpo astral son hidrógenos 24, que no percibimos con los sentidos físicos. Y las personas de conciencia dormida están seguras de que la vida que tienen existe como tal y no como sus impresiones están tan sugestionadas por el mundo físico y por el poder sugestivo de los sentidos y de la mente sensorial. Por eso, miren, ser un verdadero estudiante gnóstico, hay que tener definitivamente un espíritu verdaderamente revolucionario. Y no revolucionarios de la calle, de citar, es que no, de verdad, porque se va contra la naturaleza, contra sí mismo, contra todo y contra todo el universo que oprime hacia abajo. ¿Vea? El trabajo sobre sí mismo debe ser sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento, y a menos que lo aprenda, o dijéramos capture, etcétera, nunca comprendería el significado de lo que en el trabajo es llamado primer choque consciente. No puede ser consciente ese trabajo si no está presente la conciencia. Entonces estamos hablando de un estado de conciencia totalmente diferente con el que nosotros vivimos nuestro propio sueño y fantasía. Ya es el tercer estado de conciencia. La íntima recordación de sí mismo, que son de los temas que vamos a desarrollar más adelante. Necesitamos pues cambiar nuestra actitud hacia la existencia. Pero uno no puede cambiar su actitud hacia la vida si no elimina aquellos elementos perjudiciales, o sea, aquellos que perciben subjetivamente el mundo. Y eso lo llevamos en la psiquis, el problema es psíquico, psicológico. La ira, por ejemplo, ¿cuántos problemas la traen a uno? La ira, la lujuria, ¿cuántos problemas le trae a uno la lujuria? Los celos, ¿cuán nefastos son? La envidia, ¿cuántos inconvenientes le proporciona a uno? Y así, etcétera, etcétera. Pone el maestro sus ejemplos. Ahora, esta vida, como en el diseño de la serpiente tentadora, habla así, por no el diseño de Lucifer, que por encargo de los dioses solares lo diseñó. ¿Para qué? Bueno, ya el objetivo lo hemos estudiado anteriormente como el gran experimento solar. Creación de hombres solares y de superhombres. Alguien que se levanta del lodo de esta tierra, llega primero a la estatura de hombre y luego a ser un verdadero superhombre, un cosmocrator, porque los necesita el absoluto, los necesita, pero tiene que ser alguien extremadamente, vuelvo y repito, revolucionario. La vida como gimnasio psicológico nos exige permanentemente reaccionar. Así está el diseño. Es la tercera ley de Newton. No, así está el diseño. El silencio de la mente permite a la conciencia despertar y convertirse en el estómago psíquico que digiera las impresiones de la vida. ¿Ves?
Pero necesitamos esto, silencio, quietud, para que se active la conciencia, para que en la entrada de las impresiones esté la conciencia y digiera, transforme las impresiones, y eso se convierte definitivamente en el famoso estómago mental. O sea, la conciencia puesta en el lugar de la entrada de las impresiones sella herméticamente en nuestra psiquis, evitando la pérdida de energía. Este poder mágico es un nuevo estado de conciencia llamado recuerdo de sí, con el cual se rompe con el proceso de identificación, de fascinación y sueño. Eh, El recuerdo de sí o la íntima recordación de sí mismo. Pero el programa está diseñado, la vida está diseñada definitivamente para que haya una reacción. Haya una reacción. Y vean ustedes, aún es un ejemplo muy común de una pareja, por ejemplo, y alguien está estallando y el otro no reacciona, el problema no surge y no crece. Se desvanece el problema, porque no, para que, bien decía un amigo por ahí, para que haya un problema y un pleito se necesitan dos tontos enfrentándose a sí mismos. Pero si uno de los dos es menos, ese evita el problema, porque no reacciona mecánicamente ante las impresiones, a la palabra hiriente, ante el desprecio, entonces, etcétera, etcétera. Por eso es que todas las reacciones forman nuestra vida, las reacciones a las impresiones, eso es lo que forma nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno es cambiar realmente nuestras propias reacciones. Y eso es transformar las impresiones internas. Hay necesidad de sello hermético. Hay que crear un poder mágico en nosotros como defensa que nos permita no dejarnos extraer las energías. Es posible crear tal poder defensivo si no nos identificamos con todas esas impresiones del mundo exterior, la palabra hiriente, la mala mirada, etcétera. Imagínense que hoy ciego y me hacen una mala mirada, ¿y qué me interesa? Pues sí, de forma natural está transformada. Y si soy sordo y me insultan y no veo la cara, pues tampoco. Ven cómo el mundo es de los sentidos. Ujú. ¿Ves? Es sencillo comprenderlo con ejemplos de ese tipo. Necesitamos entonces que aparezca lo más noble que hay dentro de nosotros mismos, que es la esencia en sí. Y la esencia aparece en ese tercer estado de conciencia. Es precisamente este, ese elemento el que puede transformar nuestra vida entera. Y que, de hecho, no es la mente sensorial cultivada o educada la que nos va a ayudar en esto. Son otros valores internos. La mente sensorial, la mente de los sentidos, en forma alguna podría producir en nosotros una transformación radical. Es conveniente entender que la mente sensual, por muy culta que parezca, nunca podría sacarlo a uno del automatismo y de la mecanicidad, por más culta que esté, en que se encuentra toda la gente, todo el mundo, nosotros, toda la humanidad. Y si aprendemos a no reaccionar ante ningún impacto proveniente del mundo exterior, si aprendemos a ser serenos, impasibles, entonces sucederá que podremos evadir o podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados mecánicos, los problemas, los conflictos, etcétera. Entonces, es un trabajo interior, un trabajo sobre sí mismo, que hacia ahí donde vamos en los siguientes temas para que podamos comprender la intensidad de esto. Diseño que se necesita que lo comprenda la humanidad o las almas más elevadas. Dice el maestro, ahora bien, si el mundo físico no conocemos sino las impresiones, el mundo físico no es tan externo como cree la gente. Con justa razón dijo don Manuel Kant, lo exterior es lo interior. Y fíjese, si uno modifica lo interior, el mundo exterior cambia.
Es al revés de como nosotros lo buscamos, de yo voy a ver si me saco la lotería para que cambie mi vida y entonces sería feliz, y entonces eso es otra cosa, otro sueño. Pero si no cambia internamente, va a seguir siendo el mismo y provocando los mismos sufrimientos y las mismas reacciones. Entonces necesitamos definitivamente un tercer estado de conciencia para que podamos transformar lo interior, que son las impresiones, lo interior, y esta conciencia puesta en la entrada de las impresiones forma ese estómago mental al cual se refiere el maestro en el tema. ¿Verdad? Todos los objetos, las cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones, están pregrabadas como cuadros de una película. ¿Verdad? Si nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia internamente en nosotros, nada cambia. El cambio es interno y para eso nosotros tenemos que volver la atención hacia nuestro interior, que por ahí viene entonces el otro tema que vamos a desarrollar. Dice las enseñanzas gnósticas permite y facilita la creación de dicho estómago para hacer del animal intelectual algo distinto. ¿Ve? Eso hace la enseñanza gnóstica. Nos enseña entonces a cómo entonces guardar silencio en la mente para que la conciencia esté ahí presente y pueda transformar la impresión. Dice el lado práctico del trabajo esotérico, todo se relaciona con la transformación de las impresiones. Es que es la transformación de la vida y es el despertar mismo de la conciencia. Se va conociendo a sí mismo. Hay que transformar el aparato mental, hay que ser diferentes y distintos. Se hace urgente y necesario la fabricación de un aparato intelectual superior, adecuado para transformar y digerir impresiones. Esto es lo que digo. Pero ¿cómo entonces se crea ese aparato? A través de la práctica, a través de la meditación profunda, a través del silencio, de ser, cultivar el silencio interior, evadir entonces la charla, el parloteo que el yo psicológico hace en nuestra mente. Lo dice el maestro que la realidad de la vida son sus impresiones. Si transformamos las impresiones, transformamos nuestra vida. Externamente se transforma el mundo. Nos dice, no existe tal cosa como la vida externa. Toda viene de adentro, se proyecta. La vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan incesantemente a reaccionar en una forma, dijéramos, estereotipada, dice el venerable, estereotipada. Si las reacciones que forman nuestra vida personal son todas de tipo negativo, entonces también nuestra vida será negativa. Y al revés, y al revés. En presencia de la conciencia, definitivamente la cosa va cambiando. Entonces, la vida misma se va transformando y la persona se va transformando. El trabajo sobre sí mismo, vuelvo a repetirles según lo que hemos estudiado en las clases anteriores, que es lo único que ponen de requisito para ser del pueblo escogido y de irse allá a la famosa islita bonita, entonces para colgar la hamaca y estar tranquilo. Bueno, el trabajo sobre sí mismo debe ser sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. Con la vivencia comprendería el significado de lo que en el trabajo se llama primer choque consciente, trabajo de la conciencia, no del ego, no de la mente sensorial, ni de la mente intermedia. No es que yo creo que así es, no, es algo diferente. El estado de conciencia de sí lo llevará a ustedes naturalmente al terreno viviente de la transformación de las impresiones, el estado de recuerdo de sí, el tercer estado de cosas. Pero fíjense que nosotros tenemos tanto problema hasta para definir nuestro propio sueño. ¿Qué es eso? ¿Y cómo es que yo estoy dormido? Y el venerable lo da en una frase bien sencilla. La gran rebelión. La vida cotidiana, oiga bien,
la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. ¿Ves? Pues sí es eso. ¿Y cómo que yo estoy dormido? Pues allá vean en su oficina haciendo ese es su sueño, su fantasía, su ilusión. Allá el albañil, allá el campesino, allá lo que sea, ese es su sueño. Y todo su programa viene hacia eso que ha sido, cómo ha sido creado, lo que tiene grabado en su interior. Es pues ahí un movimiento kármico de la vida común. ¿Cómo lo vas a detectar? En lo que hace diariamente, ¿verdad? Con la autoobservación y la íntima recordación de sí mismo, inicia el desarrollo del sentido espacial, es decir, el despertar de la conciencia, que llega a su plena madurez con el despertar de la conciencia. Y entonces ahí aparece el bebé, el niño, el bodhisattva, que tiene el poder de transformar las impresiones y de volvernos diferentes, totalmente diferentes. Y el que puede entonces hacernos avanzar por el camino de la escalera de Jacob, ¿no? El camino de las iniciaciones. En este estado de recuerdo de sí, recuperamos la infancia perdida y los grandes poderes de la esencia se ponen en actividad, nos dice el venerable, en actividad. Así es que bueno, para ir ya sintetizando y ya entrando, preparando para el tema sucesivo, nos dice, lo más importante es no identificarse con las circunstancias de la existencia. La vida es como una película y es de hecho una película que tiene un principio y tiene un fin. Distintas escenas van pasando por la pantalla de la mente y el error más grave de nosotros consiste en identificarnos con esas escenas. ¿Por qué? Porque pasan y todo pasa. Sencillamente porque pasan. Son escenas de una gran película y al fin pasan. Miren, este es duro. Por ejemplo, cuando uno no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene para dónde, pero es una situación de la vida externa. Y uno se identifica y sufre lo indecible. Y es capaz de ir a hacer cualquier cosa. Se le ocurre al ego muchas cosas, pero esto pasa. En un momento dado le llama un amigo, le llaman por allá y ya entonces la cosa cambia. Ya pasó, pero uno se identifica y sufre. Dice, afortunadamente en el camino de la vida sentí como lema siempre eso, no identificarse uno con las circunstancias diferentes de la vida, dice el venerable, no identificarse. Cuando uno se identifica con los distintos eventos de la vida, comete muchos errores, muchísimos errores. Y con esto definitivamente nos abrimos pasos para los próximos temas, para que nos vaya quedando cada vez más claro de lo que necesitamos hacer. Ante esto que tenemos enfrente, un mundo que se desborona, un mundo que se está hundiendo. Ven el mundo en el cual nosotros hemos confiado todo. Vean el caos en que se vive. Nosotros tenemos que de ese caos interno, que es el sueño de la conciencia, salir fortalecidos con el trabajo interior. Es todo por ahora. Vamos a dar espacio por si tienen alguna pregunta. Con gusto vamos a tratar de responder.